finalmente, después de 5 años, o 4 algo así, efectos de Coriolis. Lo que había pedido mucha gente, pero me había dado lata hacerlo antes, no sé por qué, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces espero que hayan estado bien estos años, que, que ojalá no le haya dado coronavirus y eso. Lo más importante para este video, antes de hacerlo, es que sepamos el producto cruz con los dedos bien. Entonces, el primer vector, en este caso que vamos a utilizar el componente de Coriolis de la fuerza ficticia, la idea es que vayan viendo estos videos en orden. El primer vector, que es la W, con este dedo. El segundo dedo, que es la B corta, con este dedo. Y el tercer dedo, que es el vector resultante, con este dedo. Y eso es como para orientarse más o menos dónde deberían estar los vectores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos acá hemisferio norte y hemisferio sur. Este es un plano, que digamos es un plano aproximado en el que una persona está parada. Por ejemplo, ahora yo estoy parado sobre un plano, digamos, porque la Tierra parece que es plana a simple vista. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo estoy aquí en el hemisferio norte, justo acá. Y ese plano, fíjense, acá dice una N de norte, no sé si se alcanza a ver bien, y acá una S de sur. Entonces, esa línea que está aquí es esta línea que está acá, si yo lo estuviese viendo como de aquí, ¿se fijan? Bueno. Entonces, ¿por qué es importante verlo aquí también, como de lado? Porque fíjense que si tenemos la Tierra, el vector de velocidad angular, que me dice hacia dónde está rodando la Tierra, apunta hacia arriba, ¿cierto? Pero en este plano, fíjense que esa línea puntuada que va en esa dirección, el digamos hacia arriba en mi plano, que sería hacia allá, no tiene la misma dirección que el vector de velocidad angular de la Tierra. Fíjense que, como el vector de velocidad angular de la Tierra, desde el polo norte apunta hacia arriba, y ese vector yo lo traslado, digamos, donde está el plano, es distinto mi hacia arriba que hacia donde apunta el vector de velocidad angular, ¿se fijan? Porque la Tierra es curva. Entonces, si se fijan, aquí está hacia arriba, está un poquito más inclinado hacia el norte, ¿se fijan? Entonces, si aquí está el hacia arriba, en mi plano, el vector de velocidad angular está más inclinado hacia el norte. Y por geometría, fíjense que si lambda es la latitud, que es el ángulo que se produce desde el ecuador hasta el punto donde está mi plano, ¿cierto? Ahí. Yo puedo sacar que eso también es lambda. Eso es geometría sencilla, miren. A este le ponen 90 menos lambda. Después acá, este es un ángulo recto. Este sigue y se prolonga hasta acá. Por tanto, este también es lambda. Este es paralelo con este, entonces ese tiene que ser el mismo lambda porque la recta cruza las paralelas. ¿Ya? Eso es geometría, así que no lo voy a ver así como ultra detallado, pero ahí está la idea. Bueno, al final le voy a hacer como un zoom a este para que se lo vean bien. Entonces estamos aquí. Hagamos el producto cruz. Tenemos un objeto que su velocidad inicial es hacia abajo. Le puse una B con la comita arriba porque es la velocidad desde mi punto de vista y yo estoy en un sistema de referencia no inercial, o sea que se está moviendo, no es la velocidad, digamos, desde una persona que está flotando desde afuera de la Tierra mirando todo, sino que desde mi punto de vista, que yo estoy en un sistema de referencia no inercial. Por tanto, tengo que agregar las fuerzas ficticias, ¿cierto? Que tenemos la gravedad que hace que esto vaya hacia abajo y el componente de Coriolis. Ahora lo tengo que ocupar, porque fíjense que el componente de Coriolis tiene esta V, ¿cierto? Que es la velocidad desde mi punto de vista. Y este objeto sí va bajando con cierta velocidad, desde mi punto de vista, en el sistema de referencia no inercial. Así que ahora sí existe este término de Coriolis. Entonces, ¿cómo calculo esa aceleración? Primero me dice que es menos 2 por el producto cruz de la velocidad angular por esa velocidad desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista la velocidad es esa, ¿cierto? Hacia abajo. La velocidad angular es, se fijan, desde la línea hacia arriba, pero un poco hacia el norte, inclinada hacia el norte, así está hacia allá. Y ahora hago mi cuestión con los dedos. Velocidad angular hacia allá. El v, que es la velocidad real del objeto, va hacia abajo, ¿se fijan? Y mi vector resultante iría hacia allá, ¿cierto? Pero con el signo menos se me va hacia el este, ¿se fijan? Entonces ahí lo tengo dibujado, ¿se fijan? Este es el menos 2 b
y está apuntando hacia el este. Por tanto, el objeto no se va hacia abajo, sino que sigue la trayectoria roja. La velocidad va yendo hacia abajo, pero está acelerando hacia el lado, por tanto se empieza a desviar, y esa es la trayectoria real. Esto en el hemisferio norte. Veamos lo que pasa en el hemisferio sur. Tenemos el mismo dibujo, pero acá hay que hacer una pequeña modificación, porque fíjense que si estamos en el hemisferio sur y realizo un plano, ¿se fijan? Yo estoy como, digamos, así, ahora con la cabeza hacia abajo, entre comillas. El vector de velocidad angular de la Tierra, ¿se fijan? Sigue yendo hacia arriba, por tanto, desde el punto en el que yo estoy parado, como que atraviesa el plano hacia abajo, ¿se fijan? Yo ahora estoy en el sur, de hecho, estoy en Chile. Entonces, la velocidad angular está no hacia arriba, ¿se fijan? No así como para allá, sino que está hacia el otro lado del plano, atravesando el plano, ¿se fijan? Porque estamos en el sur y la velocidad angular apunta como en la dirección del polo norte del centro de la Tierra, ¿se fijan? Entonces, acá tengo mi plano, fíjense, el norte está aquí, el sur está acá, este-oeste. Por tanto, fíjense que el de velocidad angular está del norte corrido un poco hacia abajo. ¿Se fijan? Del norte corrido un poco hacia abajo. Ese es el vector de velocidad angular. Está metido hacia adentro del plano, hacia abajo. Entonces, es lo único que cambia. ¿Se fijan? Acá tenemos la velocidad angular así, como corrida desde del norte un poco hacia arriba. Acá tenemos la velocidad angular del norte hacia abajo, ¿cierto? Entonces, el objeto de acá también está cayendo, ¿se fijan? Está cayendo como desde aquí para allá, ¿cierto? Como está cayendo en la cabeza, la velocidad desde mi punto de vista es hacia abajo, pero el vector de velocidad angular de la Tierra cambia. Veamos el producto cruz. El W iría como hacia abajo, ¿se fijan? Hacia acá, según el dibujo que tengo acá. La velocidad desde mi punto de vista, ahí, ¿se fijan? Así lo tengo. Y por tanto, el producto cruz iría hacia allá, en este caso hacia el oeste. Pero con el signo menos, se me ha vuelto para este lado. O sea que es exactamente el mismo Coriolis en el norte que en el sur. Cuando el objeto está cayendo desde aquí, o sea, como desde arriba hacia abajo en mi punto de vista. ¿Se fijan? Entonces, también nuevamente se corre hacia el este. Tenemos acá la velocidad que va hacia abajo, una aceleración tirándome hacia el este y por tanto la trayectoria del objeto se desvía un poco. Eso es un primer efecto de Coriolis. Cuando tú sueltas algo, en realidad si consideras esta aceleración, el objeto no debería de ser una trayectoria hacia abajo, sino que también debería ir corriéndose un poco hacia el lado, hacer una curva. Y eso es hacia el este. Así que vamos a seguir viendo más efectos de la aceleración de Coriolis. También podemos calcular, por ejemplo, si sabemos cuánto tiempo estuvo cayendo, podemos calcular cuánto se desvía hacia el lado. Eso también es interesante. ¿Será un número que uno pueda como percibir bien? Como que se note que la cuestión se curva. No sé. Respondámoslo en el próximo video.